Bienvenidos al reporte Crane. El Huachicol 3.0 ya no es un problema de ductos, es un riesgo hemisférico. Y voy a explicar por qué. Durante años, cuando hablábamos de Huachicol, pensábamos en tomas clandestinas, en mangueras perforando ductos y en una violencia territorial entre cárteles. Eso era Huachicol 1.0. Lo que hoy estamos viendo es distinto. Es más sofisticado, más silencioso y potencialmente más peligroso. El punto de inflexión esta semana fue el audio de 19 minutos difundido por Carmen Aristegui el 17 y el 18 de febrero del 2026. Y en este video aparece una reunión de junio del 2024 entre el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En esa grabación se describen presuntas irregularidades en aduanas marítimas, pagos indebidos y facilitación de importaciones irregulares de combustible. El huachicol fiscal. Ese audio no es una sentencia judicial, pero sí cambia el eje del debate, porque ya no estamos hablando solo de robo de combustible, estamos hablando de vulnerabilidad institucional. Y es que cuando la vulnerabilidad es institucional, el riesgo deja de ser local a nivel país y se convierte en un riesgo hemisférico. Y ahorita voy a desarrollar esta idea. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es Huachicol 1.0? Bueno, el Huachicol 1.0 es el que todos conocemos. Esas tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos, mangueras perforando infraestructura energética, camiones cargando combustible robado, el llamado Triángulo Rojo entre Puebla, Veracruz y Tlaxcala, que se convirtió en aquel entonces en símbolo del fenómeno. También Guanajuato, por supuesto. Era violencia visible, disputas territoriales, enfrentamiento con fuerzas federales. Los barriles robados medidos por día. En 2018 se estimaban alrededor de 56,000 barriles diarios en el punto más alto. Era un modelo físico, operativo y medible. ¿Y el Estado? Bueno, el Estado respondía con operativos militares y policiales. Ya saben, el cierre de válvulas, como se recordarán, los despliegues federales. Final de cuentas era un problema de seguridad pública, no de seguridad nacional, y mucho menos de seguridad hemisférica. Pero ese modelo tenía una limitación, era visible, y lo visible se puede atacar. El Huachicol 2.0 es la mutación fiscal. El cambio estratégico ocurre cuando el fenómeno migra del ducto a la aduana. Y ya no se trata de perforar infraestructura, se trata de manipular el sistema tributario. Combustible importado que se declara como aceites o aditivos para pagar menos impuestos. Evasión del IEPS, evasión del IVA, evasión de aranceles o uso de empresas fachada. Operaciones en puertos estratégicos como Manzanillo, Veracruz, Altamira o Dos Bocas. Y es aquí donde entra el audio difundido por Carmen Aristegui el 17 y 18 de febrero del 2026. Y es que una grabación de junio del 2024 entre el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y el entonces secretario de Marina de López Obrador, Marín Rafael Ojeda Durán. Y es que se describe perfectamente una denuncia interna que hace el contraalmirante Rubén Guerrero por presuntas irregularidades en aduanas marítimas. Y a partir de ahí, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones. Reportes periodísticos mencionan al menos 34 elementos de la Secretaría de Marina presuntamente vinculados al esquema. Las responsabilidades las determina la autoridad judicial. Y lo importante aquí no es la lista de nombres, es la estructura. Porque cuando el delito deja de ser físico y se convierte en fiscal,
la visibilidad baja y la rentabilidad sube. Las estimaciones hablan de cientos de miles de millones de pesos en pérdidas fiscales en los últimos años. Eso ya no es gasolina robada en carretera, es una distorsión masiva del mercado energético. Pero incluso eso aún no es Huachicol 3.0. El Huachicol 3.0 es la captura estructural. Y es aquí donde el análisis cambia de escala. Y es que el Huachicol 3.0 no es solo evasión fiscal, es la integración de capital ilícito en sectores legales. Y es que ya no hablamos únicamente de combustible, hablamos de tiempos compartidos, de desarrollos inmobiliarios turísticos y de la comercialización energética formal. Y empresas que operan con apariencia completamente legítima. Y ese es el salto. Y el dinero generado por esquemas de contrabando fiscal no permanece en la informalidad, se reinvierte y se mezcla con capital lícito. Se invierte en estructuras empresariales formales. Y es aquí donde aparece un precedente relevante. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó recientemente a Cobay Gardens, que es un desarrollo de tiempos compartidos en Nayarit, junto con dos individuos y empresas vinculadas a redes asociadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Y este no es un detalle menor. Cuando esa oficina incluye a una entidad en la lista de sujetos designados, el efecto es inmediato. ¿Por qué? Porque se bloquean activos bajo jurisdicción estadounidense. Se prohíben transacciones con personas y empresas de Estados Unidos. Y opera la regla del 50%, que extiende el bloqueo a entidades controladas directa o indirectamente por un designado, por un sujeto designado. Y en la práctica se pierde acceso al sistema financiero basado en el dólar. Aquí está la frase clave. Porque cuando una empresa es designada como sujeto designado, puede perder acceso al sistema financiero internacional literalmente en cuestión de horas. Horas. No se requiere una sentencia en tribunales mexicanos para que eso ocurra. Basta con que exista exposición financiera bajo jurisdicción estadounidense. Y en Huachicol 3.0, esa exposición ya no es hipotética, es estructural. Y es aquí donde introducimos el concepto central, el de riesgo hemisférico. Porque esto ya no es solo la evasión fiscal interna del país. Se trata de flujos energéticos que impactan el mercado regional. Se trata de comercio binacional bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de cooperación en materia de seguridad. Y finalmente, se trata de la política estratégica de Washington en el hemisferio occidental. Y es que cuando las vulnerabilidades institucionales en los puertos, energía y finanzas coinciden con estructuras previamente sancionadas, el fenómeno deja de ser local a nivel país. Se convierte en un factor de estabilidad regional. Y en ese punto, el huachicol deja de ser gasolina robada. Y se convierte en la arquitectura financiera con implicaciones geopolíticas. ¿Y por qué esto le importa a Estados Unidos? Estados Unidos no observa este fenómeno como un simple caso de evasión fiscal mexicano. Lo que ve es otra cosa. Ve posible facilitación financiera de estructuras previamente sancionadas. Ve posible convergencia con organizaciones designadas por terrorismo o narcotráfico. Ve riesgo de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense. Y ve un impacto potencial en el mercado energético regional. Y es que cuando el combustible entra de manera irregular, altera los precios. Cuando se evaden impuestos masivamente, se distorsiona la competencia. Y cuando el capital ilícito cruza fronteras,
se activa la jurisdicción financiera. Y ahí el tema deja de ser doméstico, deja de ser de México. Y es cuando el contexto actual, Washington ya reforzó su enfoque estratégico sobre el hemisferio occidental. La seguridad energética, el control de puertos, la protección del sistema financiero y el combate a organizaciones criminales ya son considerados asuntos de interés nacional para Washington. Por eso cualquier vulnerabilidad institucional en puertos, energía o finanzas en México puede convertirse en una variable de seguridad para Estados Unidos. No es una postura ideológica, es una lógica de la seguridad nacional de ese país. Cuando el comercio, la energía y el crimen organizado se cruzan, el análisis deja de ser policial, de materia de seguridad pública, y pasa a ser un asunto estratégico de seguridad nacional e incluso hemisférico. De esto se desprende 3 escenarios posibles en este reporte CRA. Y a partir de este punto, el país enfrenta 3 rutas claramente diferenciadas. El primer escenario es una reforma estructural profunda. Y esto implicaría auditorías externas reales en aduanas, revisión integral de controles internos, separación efectiva entre funciones operativas y de supervisión, y adopción de estándares internacionales en prevención de lavado y control aduanero. No es solo castigar a las personas, es rediseñar el sistema. Y si eso ocurre, la presión externa de Estados Unidos disminuirá. La cooperación bilateral se fortalecerá y la confianza de inversionistas y socios comerciales podrá recuperarse. En un segundo escenario, veremos una judicialización selectiva. Se procesarán individuos, habrá detenciones y podrá haber extradiciones. Pero la arquitectura institucional lamentablemente permanecerá intacta. Es en este caso el mensaje será que hubo responsables, pero no necesariamente que el sistema fue corregido. Sí, la superficie cambia, pero la vulnerabilidad persiste. Y eso reducirá de alguna manera la presión inmediata, pero mantendrá el riesgo latente. Y en un tercer escenario, habrá una escalada internacional mediante sanciones financieras. Y es que si los actores externos perciben que no hay ajustes estructurales suficientes, como lo que está pasando ahora en Washington, puede ampliarse las designaciones, las investigaciones financieras e incluso las medidas restrictivas. Aquí el impacto ya no sería ni político ni mediático, sería financiero y afectaría el acceso a corresponsalías, a operaciones en dólares, a financiamiento internacional e incluso a la reputación corporativa. Y aquí está la idea central. El mayor riesgo no es el escándalo que pueda tener la administración de Sheinbaum, es la erosión silenciosa de la confianza institucional. ¿Por qué? Porque cuando esa confianza se debilita, el capital se vuelve mucho más cauteloso, el crédito se encarece y las inversiones se posponen y la reputación del país se deteriora. Y eso no se corrige con una mañanera ni con un comunicado. Tiene consecuencias económicas reales y duraderas. El Huachicol 3.0 no es simplemente un delito energético, es una señal de alerta institucional. Y lo que comenzó como robo de combustible evolucionó hacia evasión fiscal masiva. Y hoy apunta a algo más profundo, vulnerabilidades dentro de la arquitectura del Estado. Si esas vulnerabilidades no se corrigen de manera estructural, el costo no será únicamente fiscal. No se medirá solo en impuestos perdidos, se medirá en confianza erosionada, en una reputación internacional debilitada, en una presión financiera creciente
Y sí, en una exposición estratégica dentro del hemisferio. Porque al final, Huachicol 3.0 no es gasolina robada, es confianza en riesgo. Y la confianza es el activo más difícil de recuperar. Gracias por estar aquí. Suscríbete si quieres análisis estratégico sin ruido y sin propaganda. Esto fue el Reporte Crame. Hasta la próxima.